Desalojo Express impulsan un proyecto de ley para echar en forma inmediata a los inquilinos que no pagan. Es un proyecto de Martín Yesa, diputado nacional del PRO, que está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Martín? Le latas hoy. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Un cariño. Igual, contame, ¿cómo es el proyecto? En su momento, cuando se hizo la ley de alquileres, y como asunto general, Jorge, te diría, hay veces que en el Congreso Nacional se hacen leyes con buenas intenciones, pero que traen malos resultados. Y la ley de alquileres, que fue recientemente derogada por el DNU del presidente Milei, vino a corregir que con una ley que tendía a proteger a los inquilinos hizo que la oferta de alquileres se redujera a la mitad desde su sanción. Y como bien sabemos, en la secundaria ya aprendemos que cuando la oferta disminuye, la demanda aumenta, los precios se elevan, ¿no? Y eso es lo que había pasado con el mercado de alquileres. Del otro lado, la otra cara de la ley de alquileres es el desalojo. Mucha gente que tiene mucho miedo de que no le cumplan, no le paguen el alquiler, entonces directamente... ¿Y por qué esto, Jorge? Porque tardan muchas veces, y me han llovido testimonios de gente que tiene usurpado, tomado el departamento judicializado por más de 2 años. ¿Y cuál es el problema de fondo de todo esto? Que a medida que me fui sumergiendo y metiendo cada vez más en el tema, constaté una intuición, que la mayoría son jubilados, y de hecho la semana pasada salió un informe de la Cámara Inmobiliaria Argentina que confirma esta intuición. El 81% de las viviendas que están en alquiler son personas que tienen más de 65 años. Y cuando te sumergís un poquito más y te pones a indagar, la mayoría de ellos, dado que el sistema jubilatorio en Argentina no funciona en el último año, no funciona hace 40 años, mucha gente, los que pudieron, los que han podido, fueron ahorrando, haciendo un esfuercito a lo largo de su vida para tratar de tener, la mayoría, un departamentito que lo ponen en alquiler, y esa es la verdadera jubilación. Y la jubilación mínima, un complemento. Por lo tanto, con este proyecto de Desalojo Express, lo que hacemos son varias cosas, no lo voy a hacer tan técnico, pero lo más importante es que contra la presentación del título de propiedad se te restituye el inmueble. Yo sé que uno de los asuntos que fácilmente se podría decir, Jorge, es, bueno, Martín, pero es inhumano dejar a una familia en la calle, y yo estoy de acuerdo. El punto principal es que no es el propietario de una vivienda el que se tiene que hacer cargo de esa situación. Para eso hay distintos resortes del Estado y distintas medidas que tiene el Estado, pero no por eso, en este caso, el 81% de las personas están en edad jubilatoria, tienen por qué hacerse cargo de una situación económica de otra familia, ¿no? Jessica. Sí, ¿qué tal, Jessica? Vos y soy... Me quedé pensando, en realidad, no tengo una respuesta porque mi registro va a otras épocas de crisis económicas y los proyectos que había era suspender desalojos, ¿no? Las decisiones que se tomaron, recuerdo un montón de proyectos de ley que iban en ese sentido, en las ejecuciones, en todo este tipo, vinculado a pymes, no solamente alquileres y demás. ¿Qué te lleva a hacer esta presentación ahora y qué probabilidad le ves de aprobación en la Cámara de Diputados? Por un lado, con la derogación de la ley de alquileres que exhibía, a ver, vamos a ser claros, Jessica, quiero ser claro, suena muy bien, ¿no? Decir que vamos a suspender los desalojos, que si no pagas un alquiler no pasa nada y te puedes quedar igual en el departamento que una persona se esforzó para tratar de tenerlo, ¿no? Digamos, la verdad que suena bien y sería una sociedad en la que estaría bueno vivir, ¿no? En donde nada le hace falta a nadie y todos pueden disponer de lo que les gusta. El problema de eso son los resultados que nos trajo y con esto quiero decir que con la derogación de la ley de alquileres, que estaba llena de buenas intenciones, con la derogación de esa ley se duplicó la oferta en 60 días. Por ejemplo, yo que soy de Pinamar y a veces tengo que ir a Buenos Aires, es impresionante cómo aumentó y cómo bajaron los precios de las viviendas que estaban disponibles en alquiler. Yo me acuerdo cuando antes de diciembre, cuando veía y estaba preocupado, de uy, ¿cómo voy a hacer? Y ves ahora, y la verdad que no solamente que hay mucha más oferta, sino que además los precios no van a la par de la inflación porque va aumentando la oferta. Con esto el objetivo es el mismo, que haya más oferta. Después, si vos me decís,
que hay gente que necesita ayuda, estoy seguro de eso, pero para eso también hay municipios, hay estados provinciales, el gobierno nacional tiene múltiples distintos programas, probablemente, te diría, Jessica, a diferencia de otras épocas de la Argentina, teniendo en cuenta como vos hacías la remisión del caso, en el año 2001, por ejemplo, no había UH, no había planes potenciar trabajo, o sea, no había te diría, casi infinita cantidad de herramientas del Estado que se crearon en los últimos 20 años para, vamos a ponerlo entre comillas, concediendo la lógica de distribuir ingresos. No existían muchas de estas herramientas, ahora sí, y parte del problema es que al final del camino, capaz vos decís, suspendo los desalojos, bueno, al otro día te aseguro que la mitad de las propiedades las van a sacar de la oferta, y eso va, o sea, es un bucle, ¿no? Por lo tanto, no hay una situación ideal, y lo que sí te diría también, como al menos de mi parte, como conclusión respecto al tema de desalojos, Jessica, es que otra de las pretensiones que yo descubrí en estos primeros días en el Congreso de la Nación, en estos primeros 90 días, es que los legisladores creen, o un grupo de legisladores cree, que pueden hacer una ley perfecta, ¿no? En donde el inquilino sea feliz, el propietario sea feliz, y que haya una inflación de 3 dígitos interanual, pero que los aumentos de alquiler, o sea, las actualizaciones del valor del alquiler las haces cada 12 meses. Bueno, eso no funciona, no va a funcionar. A veces, sencillamente, las leyes están limitadas, y por más inteligente que vos seas, cuando la realidad tiene problemas estructurales críticos, como es una inflación inusual para el contexto internacional, una de las 3 más altas del mundo, bueno, a veces sencillamente no hay una ley que vaya a resolver ese tema. Si no, no sé, por ley podríamos suspender la inflación, por ley podríamos hacer que todo el mundo gane 10 millones de pesos por mes, como proponía la izquierda en campaña, pero sencillamente no funciona así el sistema, y la verdad que si la tendencia natural es que no va a haber inflación, se va a destruir la inflación con un montón de esfuerzo económico que se está haciendo desde los distintos sectores de la Argentina, bueno, que la legislación proteja no solamente al inquilino, sino también al propietario, para que sencillamente, en primer lugar, el valor de la propiedad privada quede protegido, y en un segundo nivel, no sea la persona incorrecta la que tenga que pagar el costo de una crisis económica, en este caso, de una familia que el único pecado que cometió fue poner en alquiler su vivienda. Negra. ¿Qué tal? Buen día, Yesa. Adriana Verón lo saluda. Quería preguntarle si este proyecto de ley incluye algún tipo de excepción, porque recién usted mencionaba que hay muchos jubilados que quizás su jubilación verdadera es el alquiler de esa propiedad, de ese departamento. ¿Qué pasaría con los jubilados que tienen que alquilar una propiedad y que su jubilación obviamente no alcanza para eso? Digo, si incluye alguna excepción o si hay alguna medida como para proteger, acompañar, ayudar de alguna manera a esos jubilados que hoy no pueden pagar un alquiler. No, por supuesto, a ver, esa no, o sea, lo del acompañamiento no es una función del Poder Legislativo, ¿no? Uh-huh. El Poder Legislativo lo que genera son marcos normativos. Después, la disposición de recursos pertenece acá a nivel del Estado. Mirá, yo fui intendente de Pinamar. Como intendente de Pinamar hice 350 desalojos de usurpaciones, de distintos tipos. Tuve megatomas, tuve tomas de vivienda, tomas de lotes, tuve distintos tipos. Pero ¿qué hacíamos? Uno de los requisitos que nos ponía el juez, por ejemplo, era que, por ejemplo, desde la MUNI le consiguiéramos un alojamiento por 30 días a la familia que va a estar siendo desalojada, cuando, por ejemplo, hay menores, o en este caso, como decís vos, es un jubilado que cobra la mínima. El problema es cuando vos, a ver, hablando claro, ¿no?, de lo que son los casos de la realidad, no lo que serían como los casos de manual en donde uno tiene que imaginar. Yo te digo, en mi experiencia, lo que vi en los casos de la realidad, y después siempre es el juez, ¿no? O sea, todos estos asuntos pasan por un juez que analiza la situación real, y lo que haces, en definitiva, es dotarlo de herramientas con este tipo de cosas, como la que estoy planteando. Pero la mayoría de las veces es cuando vos vas y te dice, me vas a sacar de acá con un tractor. Entonces ahí vos, como propietario, si alguien se demora unos días, no tenés un problema. Si es un jubilado que cobra la mínima, y dice, pará, que estoy hablando con mi familia, sí, no tenés un problema. Claro. La gente no es mala. La mayoría de los casos es cuando te dice, lero, me vas a sacar con los 2 botines, con los tapones de punta. Después, por supuesto, hay casuística, ¿no? Digo, hay gente mala, pero la verdad que No es la son todos menos. los casos iguales. No, por eso. A lo que voy es que en lo grueso siempre hay un juez, y después son los distintos niveles del Estado, como por eso yo te contaba. Desde el municipio hacíamos eso,
después a lo que no sé, nos comprometíamos de la MUNI con el Banco de Laburo, a tratar de ubicarlos si no tenían laburo, que consigan un mango, o sea, después los distintos niveles, lo que digo es, no le hagamos pagar el costo al sujeto incorrecto, o sea, el dueño del departamento no tiene por qué pagar el costo, por ejemplo, de una política económica fracasada, de decisiones políticas fracasadas, de una situación familiar particular, en un contexto particular. Ese propietario no tiene por qué pagar ese costo. Yo entiendo que quizás es, no sé, distinto o inusual a lo que estuvimos discutiendo en los últimos años, pero me parece que va en el sentido sencillo, simple, de que la gente no tenga miedo. En el caso del inquilino, al revés, que tenga la certidumbre de que si cumple y hace las cosas bien, le va a ir bien y que va a estar protegido con otras muchas herramientas, pero que el propietario también sepa que no cualquiera le va a tomar su departamento 2 años, 3 años. Hay gente que me cuenta hasta 7 años, cuando en el medio te agarra una sucesión, por ejemplo, si vos no tenés el título de propiedad es un problema. Entonces, bueno, estamos ampliando la legitimación activa para que puedan actuar, por ejemplo, los sucesores. O sea, la idea es hacer simple y equilibrar los derechos y las obligaciones. Gonzalo. ¿Qué haces, Martín? Te escuchaba atentamente. Yo entiendo tus buenas intenciones, ¿no? Pero me parece que no estoy de acuerdo con la idea de que la gente no es mala, que hay malos en todos lados y puede pasar cualquier cosa. Y me parece que una cosa son las usurpaciones, que está claro cuando hay una usurpación, que tiene que haber un mecanismo para resolverla y desalojar. Y otra cosa es un inquilino que no puede pagar, un inquilino que más o menos cumple, y hay un escenario económico que va a hacer que mucha gente tenga que o conversar con el propietario o directamente no pagar y se generen situaciones de tensión. Por más que la gente intente conciliar, también hay gente inquilinos que pueden, propietarios que pueden decir, mirá, no. Y esta ley le va a dar una herramienta de definición al propietario contra las posibilidades de inquilinos que son honestos y que ahora no les alcanza la guita. Me parece que ahí hay como una elección, ¿no? De decir, bueno, vamos a ayudar a los propietarios y vemos después qué pasa. ¿No te parece que hay algo ahí medio que es desequilibrado? Mira, te voy a conceder una cosa, Gonzalo. Sí. Supongamos que tuvieras razón. Sí. La Constitución argentina parte de la base del principio de inocencia. Entonces nosotros tenemos que no podemos legislar en base a que la gente es mala. Sí que tenemos que prescribir que ante determinadas situaciones, si pasa algo malo, alguien va a ser susceptible de una pena. En este caso yo lo que creo concretamente es, sí, digamos, si quieren, no modificar, o sea, por ejemplo, inquilinos agrupados, quieren derogar el DNU actual. Bueno, sencillamente se volvería a retirar la mitad de la oferta que está hoy disponible. Sí, eso es otro tema. Y en este caso es una oferta reprimida, la que está sobre todo de jubilados especialmente, que tienen miedo, y yo al final lo que te digo, Gonzalo, es probablemente tengas razón, el problema que no es el propietario, o sea, mi punto es que no es el propietario el que tiene que pagar el costo de la situación económica. Pero hay que buscar la ley perfecta, porque decís, las leyes no son perfectas. No, como no son perfectas, entonces uno elige a quién perjudica más y a quién perjudica menos, siguiendo esa lógica. Y me parece que por no buscar la ley perfecta, hubo una ley de alquileres. Interesante, ¿no? Yo lo que te digo es que con esa pretensión nos fue mal. Claro. Yo te diría que sí, que la ley va a estar bellamente escrita, pero va a traer malos resultados, que es lo que pasó con la ley de alquileres. Pero te lo voy a decir así, yo en su momento creí que podía ser una buena idea, pero ¿quiénes somos los que tenemos la tarea de legislar, la responsabilidad de legislar, si luego la evidencia nos devuelve que contra lo que los resultados son malos o al menos no eran los esperados? Por lo tanto hay que calibrar. Después, lo que sí te digo, Gonzalo, muchas veces en la dinámica legislativa, y me quedó una pregunta sin contestar de Jessica, una parte de la pregunta de Jessica es, ¿cuáles son las posibilidades de sacar este proyecto? Bueno, muchas veces en la dinámica legislativa lo que ocurre es que vos vas con una pretensión, después tiene que pasar por las comisiones, y para obtener mayorías seguramente la van achando en el camino, ¿no? Entonces muchas veces parte de la dinámica de lo que se hace es, se expresa una pretensión que sería ideal, que es, que no haya inflación, bueno, ahora, al final del camino, lo más probable es que sí, que se vayan incorporando resortes, pero también es parte de lo que uno deja reservado para que, primero, quede expresada lo que es mi visión, mi mirada, que ha contado con un apoyo bastante mayoritario, al menos de mi bloque, del PRO,
Y después hay otros bloques como la Libertad Avanza y algunos del radicalismo que ya me acercaron la intención de acompañar. Así que la mayoría se irá construyendo, habrá que ver, porque hoy construir mayorías en el Congreso es difícil. Sí me imagino que será difícil que salga así tal cual. Seguramente se incorporarán algunos resortes, pero definitivamente quiero dar centralmente la discusión de que no es el propietario de una vivienda, que el 81% son jubilados, son personas de más de 65 años, y de eso también tenemos que poder hablar. O sea, la política basada en evidencia, la política basada en resultados, no en hipótesis que a veces pueden funcionar bien y a veces pueden funcionar mal, más cuando tenés esa evidencia, contás con esos hechos. Yo escuché la entrevista que ustedes hicieron la semana pasada a Federico Rouco, por ejemplo, que dirige una fundación que se dedica a estudiar este tipo de temas, y está demostrado que cuando se hacen este tipo de protecciones la oferta aumenta y mejora la competencia de precios. Por eso yo sé que es contrainstintivo, pero a veces lo que parece instintivo o parece bueno termina trayendo resultados malos, y lo que parecía, entre comillas, malo por generar, como bien decís vos, un aparente desequilibrio, que yo tiendo a creer que en realidad lo que trae es un mejor equilibrio en la relación entre inquilino y propietario, lo que haga sea un mejor acceso a la propiedad, en este caso de alquiler, que haga que una persona que no tiene vivienda pueda acceder, y la persona que tiene la vivienda para complementar su ingreso por el motivo que sea, lo pueda hacer de manera segura, con certidumbre jurídica. Gracias, Martín, por la comunicación. Martín Yesa, quien hablaba, diputado nacional del PRO. Son las 10:50.